Libertad para todos. Aplicación práctica de la Biblia. Por Neville Goddard. Capítulo 5. El Sabbat. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de reposo, consagrado al Señor. Éxodo 31:15, Levítico 23:3. Estos 6 días no son periodos de tiempo de 24 horas. Estos simbolizan el momento psicológico en que es fijado un estado subjetivo definido. Estos 6 días de trabajo son experiencias subjetivas, consecuentemente, no pueden ser medidas por el tiempo sideral, porque el verdadero trabajo de fijar un estado psicológico definido se hace en la conciencia. La medida de estos 6 días es el tiempo que pasas conscientemente definiéndote como aquello que deseas ser. Un cambio de conciencia es el trabajo hecho en estos 6 días creativos, un ajuste psicológico que no es medido por el tiempo sideral, sino por un logro real, subjetivo. Como la vida, en retrospectiva, no es medida por los años sino por el contenido de esos años. Así también es medido este intervalo psicológico, no por el tiempo usado para hacer el ajuste, sino por el logro de ese intervalo. El verdadero significado de estos 6 días de trabajo, creación, es revelado en el misterio de Vau, la cual es la sexta letra en el alfabeto hebreo y la tercera letra del nombre divino, Yod-He-Vau-He. Como lo expliqué previamente en el misterio del nombre de Jehová, Vau significa clavar o unir. El Creador es unido a su creación a través del sentimiento, y este tiempo que te lleva a ti fijar un sentimiento definido es la verdadera medida de estos 6 días de creación. Separarte mentalmente de tu mundo materializado y unirte a tu estado subjetivo a través del secreto de sentir es la función de la sexta letra del alfabeto hebreo Vau, o los 6 días de trabajo. Siempre hay un intervalo entre impresión fijada o estado subjetivo y la expresión exteriorizada de este estado. El intervalo se llama el Sabbat, o día de reposo. Este descanso mental que viene luego de una exitosa impregnación consciente es el periodo de embarazo mental, un periodo que fue hecho con el propósito de incubar la manifestación. Fue hecho para la manifestación, no la manifestación para él. Automáticamente, tú guardas el Sabbat, el día de reposo, un periodo de descanso mental. Si tienes éxito en lograr tus 6 días de trabajo, no puede haber un día de reposo, ni un séptimo día, ni un periodo de descanso mental, hasta que haya terminado los 6 días. El día de reposo es el descanso mental que sigue luego de la fijación del estado psicológico. Es el resultado de tus 6 días de trabajo. El día de reposo fue hecho para el hombre. Marcos 2:27. Este descanso mental que viene luego de una exitosa impregnación consciente es el periodo de embarazo mental, un periodo que fue hecho con el propósito de incubar la manifestación. Fue hecho para la manifestación, no la manifestación para él. Automáticamente tú guardas el Sabbat, el día de reposo, un periodo de descanso mental, si tienes éxito en lograr tus 6 días de trabajo. No puede haber un día de reposo, ni un séptimo día, ni un periodo de descanso mental, hasta que hayas terminado los 6 días, hasta que se logre el ajuste psicológico y la impresión mental sea hecha completamente. El individuo es advertido de que si falla en guardar el Sabbat, si falla en entrar en el descanso de Dios, él también fallará en recibir la promesa. Él fallará en realizar sus deseos. El motivo de esto es simple y obvio. No puede haber descanso mental hasta que sea hecha una impresión consciente. Si una persona falla en impresionar completamente sobre sí misma
El hecho de que ahora tiene aquello que hasta el momento deseaba poseer, continuará deseándolo y por lo tanto no estará mentalmente en reposo o satisfecha. Por otro lado, si logra exitosamente hacer este ajuste consciente, de modo que al salir del periodo de silencio o de sus 6 días de trabajo subjetivo, sabe por su sentimiento que ya tiene la cosa deseada, entonces automáticamente entra en el sabbat o periodo de descanso mental. El embarazo sigue a la impregnación. El individuo no continúa deseando aquello que ya ha obtenido. El sabbat puede ser guardado como un día de reposo, solo después de que él exitosamente se hace consciente de ser aquello que antes de entrar en el silencio deseaba ser. El día de reposo es el resultado de los 6 días de trabajo. Quien conoce el verdadero significado de estos 6 días de trabajo se da cuenta que la observación de un día en la semana como un día de silencio físico no es guardar el sabbat. La paz y el silencio del sabbat solo pueden ser experimentados cuando el individuo ha tenido éxito en hacerse consciente de ser aquello que desea ser. Si él falla en hacer esta impresión consciente, él ha fallado al blanco, él ha pecado, porque pecar es errar al blanco, es fallar en nuestro objetivo. Es un estado en el cual no tienes paz mental. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Juan 15:22. Si al individuo no se le hubiese presentado un estado ideal al cual apuntar, un estado el cual desear y obtener, él hubiese quedado satisfecho con lo que le tocó en la vida y nunca hubiese conocido el pecado. Ahora que él sabe que sus capacidades son infinitas, sabe que trabajando 6 días o haciendo el ajuste psicológico puede realizar sus deseos. Él no estará satisfecho hasta que logre cada uno de sus objetivos. Con el verdadero conocimiento de estos 6 días de trabajo, él definirá su objetivo y comenzará a hacerse consciente de ya hacerlo. Cuando esta impresión consciente es hecha, es seguida automáticamente por un periodo de reposo mental, un periodo que el místico llama sabbat, un intervalo en el cual la impresión consciente será gestada y expresada físicamente. La palabra será hecha carne, pero ese no es el final. El sabbat, o reposo que será interrumpido por la encarnación de la idea, tarde o temprano, dará lugar a otros 6 días de trabajo, cuando el individuo define otro objetivo y comienza un nuevo acto de definirse a sí mismo como aquello que desea ser. Él ha sido sacudido de su sueño por medio del deseo y no podrá encontrar descanso hasta que realice su deseo. Pero antes de que él pueda entrar en el reposo de Dios o guardar el sabbat, antes de que él pueda caminar sin miedo y en paz, él debe convertirse en un buen tirador espiritual y aprender el secreto de darle al blanco, o trabajar 6 días, el secreto por el cual él deja ir al estado materializado y se ajusta al subjetivo. Este secreto fue revelado en el nombre divino Jehová, y asimismo en la historia de Isaac bendiciendo a su hijo Jacob. Si aplicas la fórmula tal como se revela en estos dramas de la Biblia, siempre apuntarás en el blanco, porque sabrás que solo se entra al reposo mental o el sabbat cuando logras con éxito hacer el ajuste psicológico. La historia de la crucifixión dramatiza hermosamente estos 6 días, periodo psicológico, y el 7º día de descanso. Fue escrito que era la costumbre de los judíos liberar a alguien de la prisión en la fiesta de Pascua, y que se les dio la elección de liberar a Barrabás, el ladrón, o a Jesús, el Salvador. Y ellos clamaron: «¡Liberar a Barrabás!» Juan 18:40. Por lo que Barrabás fue liberado y Jesús fue crucificado. Luego fue escrito que Jesús el Salvador fue crucificado en el 6º día, enterrado o sepultado en el 7º y resucitado en el 1er día. En tu caso, el Salvador es lo que te salvaría de aquello de lo que no eres consciente de ser, mientras que Barrabás, el ladrón,
es tu presente concepto de ti mismo, que te roba aquello que te gustaría ser. Al definir a tu Salvador, tú defines aquello que te salvaría, pero no cómo sería salvado. Tu Salvador o deseo tiene maneras que tú no conoces. Sus maneras van más allá de nuestro entendimiento. Cada problema revela su propia solución. Si tú estuvieras en prisión, desearías automáticamente ser libre. La libertad, por lo tanto, es la cosa que te salvaría. Este es tu Salvador. Habiendo descubierto tu Salvador, el próximo paso en este drama de la resurrección es liberar a Barrabás, el ladrón, el presente concepto de ti mismo, y crucificar a tu Salvador, o fijar la conciencia de ser o tener aquello que te salvaría. Barrabás representa tu problema presente. Tu Salvador es aquello que te liberaría de ese problema. Tú liberas a Barrabás al sacar tu atención del problema, sacarla de tu sentido de limitación, porque te roba de la libertad que buscas, y crucificas a tu Salvador, fijando un estado psicológico definido, sintiendo que ya eres libre de la limitación del pasado. Tú niegas la evidencia de los sentidos y comienzas a sentir subjetivamente la alegría de ser libre. Tú sientes este estado de libertad tan real que exclamas: «¡Soy libre! ¡Está consumado!». La fijación de este estado subjetivo, la crucifixión, toma lugar en el sexto día. Antes de que el sol se ponga, en este día, tú debes haber completado la fijación sosteniendo: «Así es, está consumado». El conocimiento subjetivo es seguido por el sabbat o el reposo mental. Tú serás como aquel que es enterrado o sepultado, porque tú sabrás que no importa qué tan montañosas sean las barreras, qué tan impenetrables parezcan ser las paredes, tu Salvador crucificado y enterrado, tu presente fijación subjetiva, se resucitará a sí mismo. Al guardar el sabbat, un periodo de descanso mental, al asumir la actitud mental que sería tuya si ya estuvieras expresando visiblemente esa libertad, tú recibirás la promesa del Señor, porque la palabra será hecha carne. La fijación subjetiva se encarnará a sí misma, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Hebreos 4:4. Tu conciencia es Dios descansando en el conocimiento de que está bien, está consumado, y tus sentidos físicos confirmarán que así es, porque vendrá el día que lo revelará. Final del capítulo.